Buenas tardes, mi nombre es Janina Hidroburga, soy médico residente de la especialidad de pediatría en el segundo año y como parte de las actividades de telesalud, el día de hoy voy a realizar una capacitación acerca de parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es una de las causas más frecuentes de discapacidad en la infancia. Consiste en una afectación de la función motora o del control postural que se encuentra también asociado a otras patologías como epilepsia o retraso mental, y estas van a contribuir de forma desfavorable en la evolución y el pronóstico de cada paciente. Reportes de la prevalencia de 2 a 2.5 por cada 1000 habitantes, sobre todo en países desarrollados. Hubo un incremento del porcentaje de la descripción de estos padecimientos debido a mayor supervivencia de recién nacidos cada vez más prematuros. Existen más frecuentes en varoncitos que en mujeres, en un respecto de 1.5 a 1. Desde 1843 se trató de agrupar alteraciones esqueléticas que se asociaban a padecimientos cerebrales. En 1957, Little publicó una definición para parálisis cerebral, denotándola como un desorden permanente, y fue en el 2004 en donde se realizó un taller internacional para la definición y clasificación de parálisis cerebral en Estados Unidos, en donde se introdujo el acervo médico de que la parálisis cerebral no es una enfermedad específica. Entonces, ¿qué es parálisis cerebral? Se conoce como parálisis cerebral a un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo, tanto del movimiento y de la postura, que causan limitación. Se atribuyen alteraciones no progresivas que se van a desarrollar en un cerebro fetal o infantil. Esta generalmente se va a asociar a otras alteraciones en la sensación, en la percepción, en la cognición, comunicación, conducta y problemas musculoesqueléticos. ¿Hasta qué edad se puede diagnosticar un PCI? Algunos autores consideran que el año simple es hasta el periodo natal, mientras otros incluso les tienden hasta los 2 primeros años de vida. Nos habla de que cualquier alteración antes de los 2 años se conoce como parálisis cerebral y después de esta edad se conoce como daño cerebral adquirido. Para términos de registro, algunas literaturas incluso consideran las edades hasta los 4 a 5 años. El origen de la parálisis cerebral es el resultado de diferentes eventos que pueden suceder tanto en el periodo prenatal, perinatal y postnatal. En periodos prenatales tenemos los factores de riesgo como enfermedades de la madre, alteración de la coagulación, enfermedades autoinmunes. En alteraciones de desarrollo fetal tenemos alteraciones del sistema nervioso central, trastornos vasculares cerebrales y infecciones intrauterinas. Factores de riesgo perinatales, un parto distóxico, presencia de bradicardia fetal o infecciones dentro del perinatales. Factores postnatales como anoxias, traumatismos o tumores. La etiología en general la más común es un déficit de suministro de sangre a un cerebro en desarrollo, ya esta sea por una hemorragia, una inflamación o un accidente cerebrovascular. En orden de frecuencia la relacionan más a prematuridad, hasta un 78%. También está relacionado a crecimiento y retardo del crecimiento intrauterino, hasta 34%, una infección intrauterina en 28%, hemorragia anteparto, patología placentaria grave y parto múltiple, que son las descritas como más frecuentes. Las manifestaciones, hablábamos que es un trastorno netamente motor y postural, entonces existen diferentes grados de limitación que van desde leves a severas en todas las extremidades. Los movimientos voluntarios, que deberían ser complejos, coordinados y voluntarios, pueden resultar posteriormente descoordinados, estereotipados y limitados. Entonces existen algunas anomalías motoras comunes en los niños con PCI, que son la espasticidad, la discinesia, la ataxia, debilidad e hipotonía. La espasticidad, que es un síndrome de motoneurona superior, la cual va a haber signos positivos y signos negativos. Los signos positivos son anomalías que van a provocar un aumento involuntario de la actividad muscular o de los patrones de movimiento, y en los negativos hay una reducción de la actividad muscular o de los patrones de movimiento. Dentro de los signos positivos de espasticidad tenemos la espasticidad muscular, donde hay un aumento de la resistencia dependiente de la velocidad en que se produce la respuesta del estiramiento pasivo del músculo. Por ejemplo, al examen físico se va a notar o se va a demostrar la máxima respuesta de apretón de navaja, signo de navaja, en donde hay una resistencia máxima, se va a producir después de unos pocos grados de movimiento pasivo de la articulación. Luego se relaja, incluso con el esfuerzo mínimo que puede hacer el examen.
Esto se llama signo de navaja por la sensación misma al abrir una navaja en donde al inicio nos cuesta mucho, hay un poco de dificultad, llega a un ángulo en donde va a ser más duro y posteriormente ya prácticamente se va a abrir solo. Dentro de otros signos positivos tenemos las respuestas plantares extensoras, como el reflejo de Babinski, la cual implica un daño a nivel de motoneurona superior. Hay que recordar que este signo es positivo en bebés menores de 12 meses. Tenemos la hiperreflexia, que es una respuesta hiperactiva e involuntaria a la percusión. Es causada por una hiperexcitabilidad de la respuesta del nervio periférico al estiramiento mecánico del músculo. Y también tenemos el clonus, que se refiere a contracciones y relajaciones musculares involuntarias sostenidas en el contexto de estiramiento muscular. Generalmente el clonus se puede evaluar haciendo una dorsiflexión voluntaria del tobillo. Dentro de los signos negativos, la reducción de la actividad muscular o de los patrones del movimiento interfieren con la función. Tenemos el control insuficiente de la actividad muscular o la desinhibición de los circuitos neuronales centrales o periféricos, que en general van a ocasionar una disfunción crónica de una extremidad afectada, incluyendo debilidad, pérdida de destreza, fatigabilidad e hipotonía de acción. La otra anomalía motor común son las discinesias. Estas discinesias son movimientos involuntarios anormales que abarca tanto distonías, coreas y atetosis. La distonía, que es activación muscular que provoca movimientos o posturas repetitivas. La corea, que son secuencia irregular de movimientos involuntarios. Recordemos que la corea puede ser fisiológica hasta los 8 meses. Y la atetosis, que son movimientos continuos de retorcimiento involuntario. Luego hablamos de la ataxia. La ataxia, que es una manifestación de descoordinación de la contracción muscular y se manifiesta como una ataxia de una disfunción cerebelosa. Las personas con ataxia generalmente tienen problemas para mantenerse erguidos o para pararse, presentan ampliación de la base al momento de la marcha. A la vez también puede evidenciar otras características como movimientos inestables de manos o piernas. La debilidad, que en la mayor parte de personas la evaluamos a través de escalas, como la escala de Danish, que es la escala más común conocida en la medicina, ¿no? En donde se da puntaje de 0 a 1 de acuerdo al grado de contracción que vamos a evidenciar. Luego la clasificación del PCI. La clasificación va a ser de diferentes tipos. La más común es de acuerdo al trastorno motor predominante, que la clasifica en espástico, discinético, táxico y mixto, de acuerdo a lo escrito anteriormente. El espástico, que es la variedad más común, que abarca hasta el 80% de los casos, también conocido como hipertónico, en la cual hay una disfunción de las células nerviosas de la capa externa del cerebro de la corteza. Entonces, en la parte de la corteza, en la vía piramidal, y el signo predominante es la espasticidad, ¿no? Que ya habías mencionado, que es la rigidez muscular excesiva y movimientos descoordinados e involuntarios. Esta también se va a clasificar de acuerdo al área de afectación. Tenemos hemiplejías cuando afecta la mitad del cuerpo, generalmente es más frecuente en varones y el lado afectado con mayor frecuencia es el lado derecho. La monoplejía también es raro, pero es la afectación de un solo miembro. También tenemos la diplejía, en donde hay afectación de miembros, ya sean miembros inferiores, y esta es la forma más común, hasta un 40% dentro de los PCIs hipertónicos. Hay otra afectación que es la tetraparesia espástica, en donde hay afectación motora generalizada de miembros superiores a miembros inferiores, y la triparesia es una tetraparesia, pero en donde uno de los miembros es un poco más funcional. Dentro del tipo de trastorno predominante, el siguiente tipo de parálisis es el parálisis discinético, la cual va a estar presente del 10 al 15% de todas las parálisis cerebral. La afectación es sobre todo del sistema extrapiramidal, en los basales. Clínicamente puede ser imperceptible hasta los 5 a 12 meses, salvo una leve hipotonía, y posteriormente ya hay un desarrollo clínico alrededor de los 2 años. La alteración, sobre todo del tono y de la postura, asociado a movimientos involuntarios estereotipados y recurrentes. Generalmente se encuentra asociado hacia la orrea, aunque no hay déficit cognitivo, y la relación con la epilepsia, a comparación con los otros tipos de parálisis, es mucho menos frecuente.
Luego tenemos el tipo atáxico, que es el 4%, el menos frecuente. Hablábamos de la ataxia, que la descoordinación en los movimientos, afectación de la marcha. Este diagnóstico generalmente no es sencillo y tiene un amplio diagnóstico diferencial, sobre todo en trastornos genéticos. La ataxia suele mejorar con el tiempo, aunque de forma tardía en mayores de 6 años, pacientes pueden conseguir incluso marchar de forma autónoma. El trastorno mixto, que es una combinación o PCI espástico de cualquiera de los tres anteriores, que es muy frecuente en la práctica clínica y los más comunes de combinación es el PCI espástico con distonías o el PCI cincinético con ataxia. Esta es una tabla en donde vemos la clasificación. En general, si es que hay afectación piramidal, que es de la corteza de la vía piramidal, hablábamos de un PCI espástico, que teníamos tres tipos, incluso en algunas literaturas hablaba de cuatro: la hemiplegia, si es que compromiso de un lado del cuerpo; la diplejía, miembros inferiores; y teplogía, si hay compromiso tanto de miembros superiores e inferiores. Hablábamos de un cuarto tipo, que era la triplejía, en donde justo es una tetraplegia con un miembro que hay un poco más funcional. Luego tenemos el tipo discinético, cuyo daño es a nivel de ganglios basales. Tenemos varios tipos: tipo atetoide y el tipo distónico, que generalmente es más frecuente la presentación de ambos juntos, y el tipo atáxico. Según la gravedad, la parálisis cerebral se puede clasificar en grave, moderado y leve. Grave si es que se carece completamente de autonomía para realizar todas o casi todas las actividades diarias, dependiendo de otra persona, y es necesaria una silla de ruedas o un equipo especial. Moderado, necesita ayuda para realizar ciertas actividades, pero las puede realizar con apoyo o técnicas ortopédicas como un bastón. Y leve, puede realizar sus actividades de forma torpe, pero las realiza totalmente independiente. Existen otras clasificaciones, como el Gross Motor, que lo clasifica en 5 tipos, que es mucho más compleja y es el que más se utiliza en la actualidad. Aquí tenemos revisión a propósito del tema. Se hizo un reporte de las características de pacientes con parálisis cerebral atendido en el Hospital Cayetano Heredia en el 2016, en donde se evidencia que del 81 niños que se incluyeron, 53% fueron varones, tal y conforme describíamos que era más frecuente en ellos. La forma espástica era la más frecuente, 62%, conforme lo hemos descrito. Y aquí se hablaba en el factor de riesgo más importante en este grupo, hablaba de la encefalopatía hipóxico isquémica. La edad de diagnóstico era entre los 4 o 3 años aproximadamente, y la epilepsia fue una de las principales comorbilidades presentes. En la parálisis cerebral infantil, se debe saber reconocer los factores de riesgo pre, peri y postnatales que se pueden asociar a esta enfermedad. Hay que extremar la vigilancia neurológica, hay que valorar los posibles trastornos asociados y hay que hacer un enfoque terapéutico de cada niño. Es importante una intervención temprana, multidisciplinaria, con médicos pediatras, médicos neurólogos, médicos de medicina física, para poder mejorar las habilidades motoras, cognitivas y sociales que estos niños necesitan. Entonces, mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor va a ser la intervención y mejor calidad de vida para estos pacientes. Esta es la pequeña revisión acerca de parálisis cerebral infantil. Muchas gracias.